Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, pendientes un día más de lo que sucede en Oriente Medio. Les contamos que Israel, que las FDI se están preparando para comenzar la operación terrestre en Rafah muy pronto, comenzando con una evacuación masiva de más de 1 millón de palestinos. Es lo que está informando Khan este martes por la tarde, citando a 2 funcionarios estadounidenses, según recoge el periódico Jerusalem Post. Según se informa, los palestinos deberán evacuar en las próximas 4 o 5 semanas a complejos de tiendas de campaña que las organizaciones internacionales de ayuda han instalado. El plan para la operación de Rafah fue presentado a los funcionarios estadounidenses y a otras agencias de la región, según señalaba este medio. Según el plan, la operación avanzará por etapas, basándose en una división regional de la ciudad de Gaza en áreas definidas. Hablamos también de Taiwán. Las autoridades de China han criticado este miércoles el nuevo paquete de ayuda multimillonario a Taiwán, aprobado esta semana por el Congreso de Estados Unidos, alertado de que en términos geopolíticos es como pegarse un tiro en el pie para Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha asegurado así que este paquete de ayudas, valorado en 90.000 millones de euros y que incluye una gran partida para Ucrania, no traerá seguridad a Taiwán ni salvará su destino en favor de la independencia del territorio, que China considera una región más bajo su soberanía. Dice China que esto solo va a propiciar un aumento de las tensiones y favorecerá el riesgo de conflicto y confrontación en el estrecho de Taiwán. Es como pegarse un tiro en el pie, es lo que ha dicho en una rueda de prensa, según recoge el diario chino The Paper. En este sentido, ha instado a las autoridades de Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China, por el que se rige el gigante asiático. Hablamos también de Europa, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha dicho este miércoles que una victoria del presidente ruso, Vladimir Putin, en la guerra contra Ucrania cambiaría el curso de la historia europea, por lo que pide a los 27 que ayuden a Kiev militarmente. Dice von der Leyen, la victoria de Putin no solo cambiaría el mapa, no solo enmascararía el rostro de la nación ucraniana, sino que cambiaría el curso de la historia europea. Nuestra unión nunca será lo mismo, es lo que ha asegurado von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del 20º aniversario de la ampliación europea al este. La presidenta del Ejecutivo Comunitario aseguró que solo hay una forma de afrontar esta situación, que Putin solo entiende un único lenguaje, el de proporcionar a Ucrania medios para defenderse a sí mismo. Hablamos ahora de Rusia. Declaraciones del Kremlin. Ha dicho este miércoles que Rusia ampliaría aún más su zona de amortiguamiento dentro de Ucrania si Kiev recibe misiles ATACMS de mayor alcance de Estados Unidos, que le permitan atacar más profundamente dentro de Rusia. Estados Unidos está preparando este paquete de ayuda militar de 1.000 millones de dólares para Ucrania, el primero que proviene del proyecto de ley Ucrania-Israel, aún por firmar, según ha dicho a Reuters este martes 2 funcionarios estadounidenses. Hablamos también de Moldavia. Sus autoridades han confiscado más de 1 millón de dólares de un nuevo grupo político del país respaldado por Moscú, calificando estos fondos como financiación política ilegal. El martes, más de 20 millones de lei moldavos, es decir, cerca de 1 millón de dólares, fueron confiscados a unos 150 moldavos, la mayoría de los cuales se encontraban en el aeropuerto de Chisinau. La policía ha descrito este dinero como parte de un plan de financiación ilegal de partidos políticos a partir de fuentes oscuras. Los líderes del nuevo bloque electoral prorruso, denominado Victoria, dijeron este martes que fueron acosados y retrasados deliberadamente en el aeropuerto a su regreso a Moldavia de un viaje a Moscú. Las tropas rusas están estacionadas en la región de Transnistria, en Moldavia, y el país comparte frontera con Ucrania. Era parte de la Unión Soviética antes de 1991. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas, de los últimos movimientos por parte de Israel. Les contamos que las FDI se están preparando para comenzar la operación terrestre en Rafah muy pronto, comenzando con una evacuación masiva de más de 1 millón de palestinos, es lo que informaba Canal 11 este martes por la tarde, citando a 2 funcionarios estadounidenses. Según se informa, los palestinos deberán evacuar en los próximos 4 a 5 semanas a complejos de tiendas de campaña que las organizaciones internacionales de ayuda han instalado. El plan para la operación de Rafah fue presentado a los funcionarios estadounidenses y a otras agencias de la región, según señalaba este medio. Según el plan, la operación avanzará por etapas, basándose en una división regional de la ciudad de Gaza en áreas definidas. En cada etapa, las FDI informarán a la población local antes de que avancen hacia cada área, para que la población local pueda evacuar antes de que las FDI avancen.
Les contamos ahora que un funcionario de Hamás ha afirmado que el grupo militante está dispuesto a liberar a 40 rehenes en la primera fase de la tregua, a pesar de informes recientes de los medios que afirman que el número era menor. Es lo que informa Al-Arabi Al-Jadid este miércoles. Dicen que no es posible, por supuesto, determinar con precisión el número de prisioneros vivos, pero lo que es seguro es que es mayor que las cifras que circulan en los medios de comunicación hebreos. Es lo que dice esta fuente al periódico. La controversia sobre el número de rehenes y su estatus se produce cuando Hamás también declaró ajustes en sus demandas para la liberación de los prisioneros palestinos retenidos por Israel, reduciendo el número de 500 a 50 por cada soldado israelí. Esto, ¿no? Mientras tanto, el ejército de Israel ha anunciado este miércoles la movilización de 2 brigadas en la reserva para su retorno al sur de la Franja de Gaza, con el objetivo de continuar con la misión de defensa y ataque en el enclave, en el marco de la ofensiva militar lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de Hamás. Las fuerzas de defensa israelíes anunciaron a principios de abril que la 98 División del Ejército se había retirado de la ciudad de Yan Yunis, al sur de Gaza, de cara a futuras operaciones, lo que implicaba que Israel no contaba ya con tropas en operaciones terrestres en esta zona de la franja. De esta forma, el corredor parte en dos el enclave y permite a Israel mantener el control de acceso al norte por parte de los desplazados que quieren volver a sus hogares. A pesar de esta reducción, los aviones israelíes han seguido bombardeando en toda Gaza, mientras mantiene la amenaza de iniciar la ofensiva terrestre contra Rafah en la frontera con Egipto. Hablamos también de declaraciones por parte del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Ha señalado este miércoles que Irán e Israel se han alejado del abismo y que no están usando los últimos ataques para aumentar las tensiones, aunque, eso sí, avisa de que el peligro de una escalada sigue latente en el Oriente Próximo. Decía literalmente Borrell, ninguno de los dos lados utilizaron las explosiones en Irán como elemento nuevo de escalada, pero el riesgo existe todavía. La obligación es llamar a la contención para que la escalada no aumente el nivel del peligro. Es lo que ha argumentado en un debate en el Parlamento Europeo centrado en el ataque a Israel con cerca de 300 drones y misiles por parte de Irán. Esto le ha llevado al jefe de la diplomacia europea a apuntar que Irán e Israel se han alejado un poco del borde del abismo, en referencia al escenario de una guerra a gran escala tras los ataques cruzados entre ambos países. Miramos ahora a Alemania. El gobierno alemán planea reanudar la cooperación con la Agencia de la ONU para los Palestinos en Gaza. Es lo que han dicho este miércoles los ministerios de Asuntos Exteriores y de Desarrollo en una declaración conjunta. La decisión se produce tras una investigación realizada por la exministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, sobre si algunos empleados de la ONU estuvieron involucrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Miramos ahora, Irán condena como infundadas las acusaciones de Estados Unidos de actividad cibernética maliciosa por parte de su ejército, que desencadenó una nueva serie de sanciones contra empresas e individuos iraníes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha dicho que Irán desestima categóricamente la afirmación del gobierno estadounidense de que algunos individuos y empresas iraníes han estado involucrados en ciberataques. Acusa a Washington de intentar desviar la ola de críticas internacionales hacia sus políticas de apoyo ilimitado a los crímenes de guerra y el genocidio del régimen sionista en la Franja de Gaza. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 4 personas y 2 empresas, añadiendo que las 4 personas también habían sido acusadas por su papel en actividades cibernéticas dirigidas a entidades estadounidenses. Seguimos apuntando a Irán a consecuencias tras los ataques que han tenido lugar por parte de Israel durante las últimas semanas. Les contamos ahora que Irán ha reducido su huella militar en Siria después de esta sucesión de ataques atribuidos a Israel. Es lo que apunta una fuente cercana a Hezbollah. Irán ha brindado apoyo militar a las fuerzas del gobierno sirio durante más de una década de guerra civil, pero una serie de ataques contra sus comandantes en los últimos meses ha provocado una remodelación de su presencia, es lo que afirman las fuentes a la AFP. Cuenta que Irán retiró sus fuerzas del sur de Siria, incluidas las provincias de Quneitra y Daraa, que lindan con los altos del Golán controlados por Israel, pero todavía mantiene presencia en otras partes del país, según está añadiendo esta fuente. Hablamos ahora de Corea del Norte. Ha informado hoy que ha enviado una delegación económica a Irán, una visita que llega en un momento en el que se sospecha que ambos países pueden estar reforzando la cooperación bilateral en materia armamentística. En una nota de apenas una línea publicada hoy miércoles por la agencia
KCNA se informa de que una delegación de responsables de asuntos económicos extranjeros, encabezada por el ministro de Asuntos Económicos Foráneos, partió de Pyongyang el día 23 para visitar Irán. Los intercambios de alto nivel no son especialmente frecuentes entre ambos países. El último viaje de este tipo se produjo en 2019, cuando el entonces vicepresidente de la Asamblea Popular Suprema visitó la República Islámica para fortalecer los lazos. Llegamos ahora a Taiwán. Las autoridades de China han criticado este miércoles el nuevo paquete de ayuda multimillonario por parte de Estados Unidos, aprobado esta semana por el Congreso de Estados Unidos, y además alerta a China de que en términos geopolíticos es como pegarse un tiro en el pie para Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha aseverado así que este paquete de ayuda valorado en 90.000 millones de euros y que incluye una gran partida para Ucrania no traerá seguridad a Taiwán ni salvará su destino en favor de la independencia del territorio, que China considera una región más bajo su soberanía. Dice que esto solo va a propiciar un aumento de las tensiones y que va a favorecer el peligro de conflicto y confrontación en el estrecho de Taiwán. Directamente, literalmente, dice, es como pegarse un tiro en el pie, es lo que ha dicho en una rueda de prensa el propio Wang Wenbin, según ha recogido el diario chino The Paper. En este sentido, ha instado a las autoridades de Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China por el que se rige el gigante asiático. Wang ha pedido además que el gobierno estadounidense respete el contenido de los 3 comunicados conjuntos sino-estadounidenses acordados en el pasado y que ponga en marcha las medidas necesarias para dejar de lado su apoyo a la independencia taiwanesa, una postura que pasa por dejar de entregar armas a Taiwán. Pendientes también de los ataques a tropas estadounidenses, el ejército de Estados Unidos ha pedido este martes al gobierno de Irak que tome medidas para salvaguardar a sus tropas, tanto en Irak como en Siria, después de los ataques fallidos del día anterior por parte de milicias alineadas con Irán. El lanzamiento de aviones no tripulados y cohetes fueron los primeros incidentes de este tipo después de una pausa de casi 3 meses, en lo que habían sido ataques casi diarios que culminaron con la muerte en enero de 3 soldados estadounidenses en el puesto de avanzada Torre 22 en Jordania. Tal y como quería Joe Biden, el Congreso de Estados Unidos aprobó a última hora de este martes el amplio paquete de ayuda exterior tras la luz verde de la Cámara de Representantes. De este sábado el Senado aprobó con 79 votos a favor frente a 18 su visto bueno al proyecto de ley por valor de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel, Taiwán y el Indo-Pacífico, con el claro protagonismo de la ayuda a Kiev. Los 4 proyectos se han combinado en un solo paquete en el Senado. Es el mayor de ellos, destina 61.000 millones de dólares a Ucrania. Segundo, 26.000 millones para Israel y ayuda humanitaria a civiles en zonas de conflicto de todo el mundo. El tercer paquete consta de 8.120 millones para contrarrestar a China en el Indo-Pacífico. Una cuarta, que la Cámara añadió al paquete la semana pasada, incluye una posible prohibición de la aplicación de medios sociales TikTok, controlada por China, y medidas para la transferencia de activos rusos incautados a Ucrania, además de nuevas sanciones a Irán. El presidente Joe Biden ha prometido promulgar la medida tan pronto como llega a su escritorio y su gobierno ya está preparando un paquete de ayuda militar de 1.000 millones de dólares para Ucrania, el primero que se obtendrá de este proyecto de ley. Hablamos también del secretario de Estado estadounidense, hablamos de Antony Blinken. Aterrizó este miércoles en la megalópolis oriental china de Shanghái para una visita oficial al país asiático que se extenderá hasta el próximo viernes. En las últimas horas, Wall Street Journal ha publicado que Estados Unidos podría amenazar con excluir a los bancos chinos del sistema financiero mundial para persuadir a China de que no apoye la industria armamentística rusa. Este será sin duda uno de los temas de la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense. Según el citado periódico, Antony Blinken ha llegado a China con este plan. Como escribe el periódico, unas sanciones similares a las impuestas por Estados Unidos a los grandes bancos rusos al comienzo del conflicto serán la principal herramienta de Blinken durante su visita al gigante asiático. Blinken se reúne además esta mañana con funcionarios locales y empresarios antes de desplazarse el viernes hasta Pekín, según recogen hoy medios locales. El secretario de Estado estadounidense realizará su segunda visita oficial a China, en la que dialogará con altos funcionarios sobre la escalada de tensiones en Oriente Medio, la guerra de Rusia contra Ucrania, y tratará los rifirrafes comerciales entre Washington y Pekín. Pendientes también de la reacción por parte de Zelensky, los últimos movimientos por parte de la OTAN. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en La Voz Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, pendientes también de la economía alemana. Hoy conocíamos el IFO, conocíamos la confianza inversora en Alemania. Teníamos, por cierto, a su presidente en una entrevista esta mañana con José Antonio Wissner. Tenemos ahora declaraciones por parte del gobierno alemán, por parte del ministro de Economía, Habeck. Dice que los problemas estructurales siguen preocupándole y que se necesitan cambios estructurales para lograr un mayor crecimiento. Prevé una inflación del 2,4% en 2024 frente al 2,8% anterior. Prevé que la inflación se reduzca en este año, pero además espera que el PIB crezca un poquito más, un 0,3% frente al 0,2% anterior. Anticipa una subida de 0,1 en la inflación 2024 en el PIB. En la inflación piensa que se va a reducir en torno a las 4 décimas y dice además que los precios han caído más rápidamente de lo que muchos predijeron. Pendientes de la economía alemana, de estas estimaciones por parte del ministro de Economía alemán, miramos ahora al presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ha dicho que está, pues, como se puede imaginar, muy agradecido con los legisladores estadounidenses por aprobar esta ayuda vital para Ucrania. Dice Zelensky que esta votación refuerza el papel de Estados Unidos como faro de la democracia y líder del mundo libre. Es lo que apuntaba en un comunicado en la aplicación de mensajería de Telegram. El mayor paquete proporciona 61.000 millones de dólares en financiación que Ucrania necesita con urgencia. Hablamos también de Europa. Les contamos que el gasto militar en Europa central y occidental es ahora más alto que el último año de la Guerra Fría. Para que se hagan una idea, aumentó un 16% entre 2022 y 2023 y en algunos países, como Polonia, hasta duplicó con creces su presupuesto de armas desde 2014. El inicio del conflicto en Ucrania ha sido el principal motivo de esta subida. Según nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Europa ha experimentado un aumento generalizado del gasto militar desde principios de 2022, alcanzando un total de 552.000 millones de euros en 2023. El aumento es un 16% más de lo que los países afectados gastaron en 2022 y un 62% más en comparación con 2014, donde el gasto fue de 330.000 millones de euros. Todos, menos 3 países europeos, miembros de la OTAN, Grecia, Italia y Rumanía, aumentaron su gasto militar en 2023.
Miramos precisamente a la presidenta de la Comisión Europea, hablamos de Ursula von der Leyen. Ha dicho este miércoles que una victoria del presidente ruso Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania cambiaría el curso de la historia europea, por lo que ha pedido a los 27 que ayuden a Kiev militarmente. Dice von der Leyen, la victoria de Putin no solo cambiaría el mapa, no solo enmascararía el rostro de la nación ucraniana, sino que cambiaría el curso de la historia europea. Nuestra unión nunca será lo mismo, es lo que ha asegurado von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del 20º aniversario de la ampliación europea al este. La presidenta del Ejecutivo Comunitario ha asegurado que solo hay una forma de afrontar esta situación y que Putin solo entiende un único lenguaje, el de proporcionar a Ucrania medios para defenderse a sí mismo. Seguimos hablando precisamente de von der Leyen. Les contamos que la Comisión Europea ha proporcionado este miércoles 1.500 millones de euros adicionales a través del Fondo para Ucrania, elevando el total de fondos destinados a los 6.000 millones de euros como parte del paquete de financiación puente excepcional destinado a apoyar la estabilidad macroeconómica de Kiev. Dice von der Leyen que Ucrania lleva sobre sus hombros una pesada carga para todos nosotros y que los 1.500 millones de euros que se embolsan hoy garantizarán que Ucrania pueda seguir manteniendo en funcionamiento el Estado y los servicios básicos para la población mientras lucha contra Rusia. Es lo que afirmaba este discurso en la Comisión. La escuchamos. Dice que Europa está cada vez más unida a Ucrania y Ucrania también está cada vez más unida a Europa. Le escuchamos. Ucrania ha optado por Europa y todos sabemos lo que esto significa. Nosotros también hemos optado por Ucrania, tal y como lo hicimos hace muchos años cuando dimos la bienvenida de nuevo a casa a tantos países europeos a la Unión Europea. Las decisiones que tomamos en los años 90 y en el año 2000, bueno, pues llevaron a uno de los mayores éxitos de la historia europea. Y las decisiones que tomemos en los próximos días, semanas, meses, marcará quién gana el futuro en Europa. O sea que mantengámonos unidos, fuertes y sólidos con Ucrania. Seamos ambiciosos con la ampliación. Pendientes de Europa, hablamos también de la OTAN, de los ejercicios que comenzarán el próximo 26 de abril en Finlandia y en las proximidades de la frontera ruso-finlandesa, que son de naturaleza provocativa. Esto es al menos lo que dice la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, a la agencia estatal de noticias RIA Novosti, en declaraciones publicadas este miércoles. Dice Zaharova que los ejercicios militares de la OTAN cerca de las fronteras rusas son de naturaleza provocativa, que su tarea es ejercer presión militar sobre la Federación Rusa mediante una demostración de fuerza. Hablamos también de la presidenta georgiana Salomé Zurabishvili, acusada de Rusia de emprender una campaña de guerra híbrida para volver a poner a Georgia bajo su influencia y frustrar sus aspiraciones de unirse a la Unión Europea. Al mismo tiempo, la oposición moldava ha anunciado la creación de un bloque electoral con la vista puesta en los próximos comicios presidenciales que coincidirán el próximo 20 de octubre con el referéndum sobre el ingreso en la Unión Europea. Zurabishvili ha señalado que el partido gobernante Sueño Georgiano ha estado bajo la presión de Rusia, que está intentando obstruir el camino de Georgia hacia Europa, según ha informado el medio ruso Gil Hall. Georgia obtuvo su independencia de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. A pesar de estas afirmaciones del sueño georgiano de aspirar a ser miembro de la Unión Europea, el gobierno ha tomado una serie de medidas que podrían socavar este plan. La Unión Europea instó la semana pasada a Georgia a que se abstenga de adoptar legislación que pueda comprometer su camino hacia la Unión Europea, después de la aprobación por su Parlamento en primera lectura de la polémica ley de agentes extranjeros que ha suscitado masivas protestas en el país. Miramos ahora la alerta por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin. Ha avisado este miércoles de que el terrorismo sigue siendo una de las amenazas más graves del siglo XXI y se ha ofrecido para contribuir al aumento de la seguridad a nivel internacional y poner fin a este tipo de ataques. Durante una intervención en el marco de la Conferencia Internacional de Altos Representantes para Asuntos de Seguridad, el mandatario ha indicado que los ataques terroristas perpetrados en diferentes regiones de todo el mundo no son llevados a cabo únicamente por grupos radicales, sino también por
por servicios especiales de varios países, cuyo objetivo es socavar los fundamentos constitucionales y desestabilizar a los estados soberanos, incitando el odio interétnico e interreligioso. Rusia, ha precisado Putin, está dispuesta a cooperar estrechamente con todos los socios interesados en garantizar la seguridad global y regional y crear un nuevo orden mundial multipolar que satisfaga los intereses de la mayoría de los países, tal y como ha resaltado. Por su parte, Kremlin ha dicho este miércoles que Rusia ampliaría aún más su zona de amortiguamiento dentro de Ucrania si Kiev recibe los misiles ATACMS de mayor alcance de Estados Unidos, que le pueden permitir atacar más profundamente dentro de Rusia. Estados Unidos está preparando un paquete de ayuda militar de $1.000 millones para Ucrania, el primero que proviene del proyecto de ley Ucrania-Israel, aún por firmar, según dijeron a Reuters este martes, 2 funcionarios estadounidenses. Hablamos ahora de la justicia rusa. Ha decretado prisión preventiva este miércoles para el viceministro de Defensa Timur Ivanov, detenido un día antes por corrupción y cuyo estilo de vida fue denunciado en 2022 en una investigación de la organización del opositor Alexei Navalny. En un comunicado, el servicio de prensa de los tribunales moscovitas indicó que Ivanov estará en prisión preventiva al menos hasta el 23 de junio a la espera de su juicio. El acusado apareció este miércoles en la audiencia en uniforme militar dentro del cubículo de cristal reservado a los detenidos, según imágenes publicadas por la justicia de Rusia. Ivanov está acusado por recibir sobornos a gran escala, un crimen punible con hasta 15 años de prisión. Un supuesto cómplice, Sergei Borodin, está imputado por el mismo motivo y también será puesto en prisión provisional. Encargado de las obras de construcción en el Ministerio de Defensa, el funcionario habría participado en una trama de corrupción vinculada a la contratación y subcontratación de trabajos para el departamento. Miramos también a Ucrania. Les contamos que ha atacado con drones emplazamientos energéticos en la región rusa de Smolensk, a unos 400 kilómetros de su frontera. Eso es lo que afirmaba este miércoles a la AFP una fuente del sector de defensa ucraniano, subrayando que se trataba de objetivos legítimos. En este sentido, está manifestando que a pesar de las reticencias por parte de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos le había advertido en reiteradas ocasiones que no atacase instalaciones energéticas de Rusia, Ucrania siga adelante con sus ataques. Les contamos además que los drones atacaron 2 depósitos de petróleo que almacenaban 26.000 metros cúbicos de combustible durante esta operación organizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Según indicaba esta fuente, esta afirmación se produce en un contexto de tensiones con Washington, que, como les contábamos, ha criticado públicamente los ataques de Kiev a instalaciones energéticas ubicadas en suelo ruso. Hablamos también de Moldavia. Les contamos que las autoridades moldavas han confiscado más de $1 millón de un nuevo grupo político del país respaldado por Moscú, calificando estos fondos como financiación política ilegal. El martes, más de 20 millones de lei moldavos, cerca de $1 millón, fueron confiscados a unos 150 moldavos, la mayoría de los cuales se encontraban en el aeropuerto de Chisinau. La policía ha descrito este dinero como parte de un plan de financiación ilegal de partidos políticos a partir de fuentes oscuras. Los líderes del nuevo bloque electoral prorruso, denominado Victoria, dijeron este martes que fueron acosados y retrasados deliberadamente en el aeropuerto a su regreso a Moldavia de un viaje a Moscú. Las tropas rusas están estacionadas en la región de Transnistria, Moldavia, y el país comparte frontera con Ucrania. Era parte de la Unión Soviética antes de 1991. Pendientes también de Bielorrusia, la última afirmación por parte del Ministerio de Defensa ruso. Dice que están preparando armas láser. Ojo, porque, como les decimos, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha afirmado que están desarrollando armas láser. Es lo que apuntan en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa bielorruso, citando al coronel Víctor Tumar, jefe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia para trabajos científicos. Es lo que ha dicho en una conferencia científico-militar en Minsk. Decía lo siguiente: nos esforzamos por tener solo el nuestro, el bielorruso. Ahora somos uno de los líderes en guerra electrónica y desarrollamos sistemas de radar para detectar diversos objetivos. También tenemos novedades en armas láser. Estamos avanzando directamente hacia armas basadas en nuevos principios físicos. Miramos también a los BRICS. Les contamos que Sri Lanka tiene la intención de unirse a la alianza en un futuro próximo, lo que permitirá al país garantizar el transporte y la seguridad alimentaria. Es lo que ha dicho la embajadora del país en Rusia. En este sentido, dice que ahora la delegación de Sri Lanka asiste al foro del Consejo de Seguridad. De hecho, dice que existe el deseo de unirse a BRICS Plus en un futuro próximo, lo que brindará la oportunidad de garantizar la seguridad tanto del transporte como
de la alimentación. Anteriormente, la nación insular ha expresado repetidamente su esperanza de fortalecer los lazos con Rusia. Este año, además, se cumple el 68 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados. Pendientes también de la actualidad en torno a Argentina, manifestaciones masivas que tuvieron lugar en el día de ayer en contra de la motosierra Milei. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Como les decíamos, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas. Ponemos el foco ahora en Argentina, que se levanta contra la motosierra de su presidente Javier Milei. A lo largo y ancho de todo el país se convocaron manifestaciones universitarias que han supuesto un quiebre en el mandato de Milei. En el punto de mira están los recortes en la financiación a la universidad pública orquestados por el nuevo gobierno. En las concentraciones participaron los principales sindicatos de estudiantes y los propios docentes. Después de meses de políticas de austeridad, parece que el presidente ha encontrado un freno a su plan económico. Las movilizaciones han sido convocadas por el Consejo Interuniversitario, con representantes de los consejos directivos de las 66 universidades públicas, así como el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. Miramos ahora a Alemania, nos fijamos en su economía, en el índice de clima empresarial alemán, que se ha situado en 89,4 puntos en abril, lo que representa una inclinación mensual de 1,5 puntos, según mostraba este miércoles un informe del Instituto de Investigación Económica con sede en Múnich. El índice de evaluación actual subió 0,8 puntos mensualmente, alcanzando los 68,9. El índice de expectativas creció 2,2 puntos respecto a marzo, hasta situarse en los 89,9. La economía se está estabilizando, especialmente gracias a los proveedores de servicios, es lo que escribe el IFO en un informe. Precisamente esta mañana hemos contado con el presidente del IFO, del Instituto Alemán, con Clemens Fuest, que nos contaba en qué situación está la economía alemana y cómo pueden afectarle las tensiones geopolíticas. Escuchamos. The geopolitical tensions are really one of the big challenges for Germany, because Germany is an exporting nation. Relations to China are important. And to the extent that companies think they will no longer be able to export because of protectionism, because of tensions, they will reduce investment in Germany. What we see is that a lot of companies are investing in the US. That's because of the subsidies there, but also because of concerns about protectionism. This is also about concerns about worker shortages in Germany and in Europe, high taxes, bureaucracy. So German companies are investing, but they are investing abroad in the US and to some extent even in China. That reduces economic growth here at home, because Germany is challenged as an exporter.
Hablamos ahora de China. Les contamos que las enormes apuestas de los especuladores chinos sobre el aumento de los precios del oro han ayudado a impulsar el repunte del metal precioso hasta un máximo histórico este mes, en una señal de que los operadores asiáticos están empezando a eclipsar a sus homólogos occidentales en su influencia en el mercado del lingote. Las posiciones largas en oro mantenidas por los operadores de futuros en la bolsa de futuros de Shanghái aumentaron a los 295.233 contratos, equivalentes a 295 toneladas de oro. Esto marca un aumento de casi el 50% desde finales de septiembre, antes de que estallaran las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. A principios de este mes alcanzó una posición alcista récord de 324.857 contratos, según datos de Bloomberg, que se remontan a 2015. Una empresa comercial, Songhai Futures, ha acumulado una posición alcista en futuros del oro de la SHF, equivalente a poco más de 50 toneladas de metal, con un valor de casi 4.000 millones de dólares y equivalente a más del 2% de las reservas de lingotes del Banco Central chino. Los volúmenes de oro en la SHF aumentaron a más de 5 veces el promedio del año pasado, hasta los 1,3 millones de lotes en el día pico de negociación de la semana pasada. Un frenesí comercial que, según los analistas, ayuda a explicar la ferocidad del repunte récord del oro hasta superar los 2.400 dólares la onza Troy este mismo mes. Miramos también a JP Morgan. Hablamos de su director ejecutivo Jamie Dimon. Ha expresado su confianza en una economía estadounidense sólida, respaldada por un empleo sólido y unas finanzas de consumo saludables. El auge económico de Estados Unidos es increíble, es lo que ha dicho Dimon en un evento del Club Económico de Nueva York este martes. Añade, incluso si entramos en recesión, el consumidor todavía está en buena forma. Aún así, advirtió sobre los posibles efectos económicos de la creciente deuda nacional, la inflación y los conflictos geopolíticos. Ponemos el foco también en las empresas. Hablamos ahora de Tesla, del fabricante de vehículos eléctricos. Ha llegado a subir hasta un 9% en After Hours, a pesar de que las ganancias fueron más débiles de lo previsto por los analistas para el primer trimestre. Registró 45 centavos en beneficio por acción, con 21.300 millones de dólares en ingresos, ambos por debajo de lo esperado. Sin embargo, el anuncio sobre el adelanto en el lanzamiento de sus nuevos modelos y, en concreto, de un modelo asequible, le impulsaba en el mercado After Hours, llegando a subir en torno al 11%. Apuntó a que introduciría nuevos modelos antes de la segunda mitad del próximo año, lo que hizo que las acciones subieran, como les decíamos, cerca de un 11%. El fabricante de automóviles ofreció pocos detalles sobre los nuevos productos, pero dijo que llegarían antes de la segunda mitad de 2025. Ese fue el objetivo fijado en enero por el director ejecutivo Elon Musk para el lanzamiento de un automóvil asequible de próxima generación, ampliamente esperado, a menudo llamado Modelo 2. Hablamos también del grupo de lujo francés Kering. Espera una caída del 40 al 45% en el beneficio operativo del primer semestre. Es lo que decía este martes, después de que las ventas del primer trimestre disminuyeran debido a que los compradores adinerados limitaron el gasto en productos de su marca estrella Gucci. Las ventas para los 3 meses que terminaron en marzo cayeron un 10% en términos comparables a los 4.500 millones de euros. Kering había advertido el 19 de marzo que las ventas durante el periodo probablemente caerían cerca del 10%, frustrando las esperanzas de haber frenado las caídas de las ventas en Gucci, la casa de moda italiana centenaria que representa la mitad de las ventas del grupo y 2/3 de las ganancias. La advertencia generó preocupación en el sector del lujo sobre las perspectivas de recuperación de China, tradicionalmente el mercado más codiciado de Gucci, que se ha visto empañada por una crisis inmobiliaria y un alto desempleo juvenil. Las ventas de Gucci en el primer trimestre cayeron un 18%, significativamente peor que la caída del 4% del trimestre anterior. Hablamos también de Visa. Las acciones de servicios financieros avanzaron un 3,2% después de obtener ganancias mejores de lo esperado. Visa obtuvo 2,51 dólares por acción, excluyendo ítems, sobre 8.780 millones de dólares en ingresos. Los analistas encuestados habían pronosticado 2,44 dólares por acción sobre 8.630 millones de dólares en ingresos. Miramos también a la actualidad nacional. Les contamos que el PSOE ha confirmado este miércoles lo que ya era un secreto a voces. Teresa Rivera será la candidata a las elecciones europeas del 9 de junio. Solo 2 mujeres lo han sido antes con la sigla socialista: Rosa Díez en 1999 y Elena Valenciano en 2014. El Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos, aprobará este sábado su nombramiento y el de los componentes de la lista al Parlamento Europeo. La Moncloa y Ferraz confían en que el discurso medioambiental de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y
reto demográfico y su rango de peso pesado del gobierno, con un mensaje además feminista, podrían suponer un aliciente para aglutinar el voto transversal del electorado, que concede cada vez más importancia a la lucha contra el cambio climático, un caladero transversal de millones de votantes, sobre todo jóvenes y urbanos, a los que los socialistas se dirigirán como la única garantía ecologista, sostenible y con experiencia de gobierno. Miramos también ahora a empresas españolas. Les contamos que Iberdrola presenta un beneficio neto de 2.760 millones de euros frente a los 1.485 de un año antes. Se dispara un 86% por plusvalías. El resultado se ve impactado por la desinversión del negocio en México y la recuperación del déficit de tarifa en Reino Unido. Sin ellos, el beneficio crece un 28%. El EBITDA reportado alcanza los 5.857 millones de euros. Hablamos ahora de las ventas de Roche, que caen un 6% en el primer trimestre de 2024 debido a la fortaleza del franco suizo y a la caída de las ventas de su tratamiento COVID-19. La compañía farmacéutica suiza registró unas ventas de 14.400 millones de francos, en línea con las estimaciones de los analistas, siendo el medicamento oftalmológico Vabysmo el mayor motor de crecimiento de la empresa. Pendientes de más últimas horas, de más actualidad, de brindarles el mejor análisis geopolítico, económico. Hacemos una pausa, unos minutos y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.